buenas a todos, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a estar aprendiendo una técnica para poder construir lo que sería un cono en perspectiva isométrica. Este método no solamente nos sirve para construir el cono como tal, sino que también nos sirve para construir su sombra. Es como un 2 en 1. Así que si te interesa el tema, te invito a que te quedes hasta el final. Para empezar, quiero aclarar que yo ya tengo resuelta lo que sería la elipse, construida mediante el método de los 8 puntos y las 8 tangentes, que si no sabes cómo se construye o cómo se realiza, te invito a que veas este video donde explico el procedimiento en detalle. Bien, también tengo representada lo que sería la altura, el eje de revolución de este cono. Te recomiendo, si vas a hacer este trabajo, que utilices las siguientes medidas. Vamos a trabajar con un cono de 9 centímetros de diámetro por 20 centímetros de altura. Yo en este dibujo estoy trabajando con las medidas de 5 centímetros de lo que sería el diámetro y 15 de altura, pero te recomiendo que lo hagas un poco más grande para que te quede un poco más claro el trabajo, y además que si vas a trabajar en una hoja más grande de un cuarto Wattman, el trabajo quede más vistoso y aproveches el espacio. Es probable que cuando empezaste a trazar conos en perspectiva isométrica te enseñaran a construirlo de la siguiente manera. Simplemente, conectando el vértice de lo que sería la altura con cualquier instrumental de geometría que lo estuvieras moviendo hasta que, coincidiera con un borde de la elipse. Y ahí trazabas una recta y acá también hacías lo mismo, de un lado y del otro. Ese método no es que esté mal, es correcto, pero no tiene ningún procedimiento técnico por detrás que lo respalde. Simplemente es tratar de acertarle a ojo. Hay un método más preciso que se llama concretamente trazado de las tangentes a una elipse desde un punto situado en la prolongación de uno de sus ejes. Todo ese nombre largo es el procedimiento que vamos a estar realizando hoy. ¿Ok? No es necesario que te aprendas el nombre, simplemente que te aprendas el método. O sea que, lo que vamos a obtener es los puntos de contacto que necesitamos, los puntos de tangencia concretamente, en la elipse para poder unirlos con el vértice. Bien, cuando hablamos de ejes, una elipse tiene un eje menor y un eje mayor. ¿Ok? Entonces, cuando estamos construyendo el cono, el punto que está situado en la prolongación es en el eje menor y el punto sería la altura, ¿verdad? El vértice, digamos. Entonces vamos a empezar con el procedimiento. Primero vamos a nombrar este segmento, el segmento de la altura. Le voy a llamar punto O, ¿ok? Al centro de lo que sería esta elipse, donde nace la altura del cono. Y voy a llamar punto R al vértice. Ahora lo que voy a hacer es marcar la mitad de este segmento. Como yo estoy trabajando con una altura de 15 centímetros en este caso, la mitad va a ser 7,5. Marco la mitad. Ahí obtengo la mitad. A ese punto le voy a llamar N minúscula. Sobre este punto voy a apoyar el compás, ¿sí? Y voy a trazar un arco de circunferencia con radio NO o NR, que sería esto de 7,5. Extiendo hasta el punto O. Ahí tengo el radio. Y lo que voy a hacer es trazar un arco de circunferencia que pase por O. Bien. Ahora lo que voy a hacer es, en el eje menor de esta elipse, me voy a fijar en los puntos de tangencia de este eje con la elipse y les voy a asignar también un nombre. A este punto de arriba le voy a poner punto C y al punto de abajo le voy a llamar punto D. Entonces ahora lo que voy a hacer es una circunferencia con centro en O y radio OC o OD. ¿Ok? Da igual, porque se supone que es lo mismo. Tomo ahí la distancia, verifico del otro lado para que me quede bien.
Entonces trazo la circunferencia como dije anteriormente. Luego de trazar la circunferencia voy a estar obteniendo dos puntos que son los puntos de intersección entre la circunferencia que hice y el arco de circunferencia. O sea que estos puntos están acá. A este punto le voy a llamar R, R minúscula, y a este otro le voy a llamar R', minúscula también. Por estos dos puntos lo que debo hacer es trazar una recta que será horizontal, si es que quedó bien, hasta que corte esa recta en dos puntos a la elipse. Ahí verifico, veo que me quedó bien, trazo una recta y en los puntos donde me corta esta recta a la elipse le voy a estar llamando a un punto N y al otro N'. Entonces, así de simple, habré obtenido esos puntos de tangencia que necesito para poder construir lo que sería el cono. Acá lo único que me resta por hacer es simplemente unir el punto N con R, que sería el vértice de la altura de cono, y R con N'. Perfecto, ya no debo hacer nada más, ya tengo el cono construido, así de sencillo, así de rápido. Al final era más largo el nombre del procedimiento que el procedimiento en sí mismo. Ahora lo que voy a hacer es repasar este cono para poder continuar con la construcción de su sombra. Como más o menos todos ya saben cómo repasar, cómo entintar este tipo de trabajos, no lo voy a estar mostrando en video, simplemente nos vamos a saltear ese paso y les muestro directamente cómo me quedó el resultado. Y bueno, así es como me quedó. La única aclaración que voy a hacer es que al momento de entintar, por favor, utilicen el instrumental que corresponda. Si para la elipse, para la construcción, yo tuve que recurrir a lo que son las plantillas de curvas, al momento de entintar también voy a estar utilizando las plantillas de curvas. No lo puedo hacer a mano porque eso me estropea el trabajo. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar con la construcción de la sombra de este cono. Si bien nosotros acostumbramos a primero marcar lo que sería la separatriz de sombra de los volúmenes, en el caso del cono, antes de poder hacer eso necesito sí o sí recurrir al método que acabamos de aprender para poder encontrar las tangentes de esta elipse. Es decir, en el eje menor nosotros podemos construir lo que sería el cono y cuando hacemos o cuando aplicamos el método este que recién aprendimos sobre el eje mayor, lo que vamos a estar obteniendo es directamente la sombra, ¿sí? Entonces vamos a continuar con eso. Lo que necesito saber es algo muy similar a lo que ya vimos con el tema de la pirámide en un video anterior. Yo del cono no tengo ni idea cuál es la inclinación de estas generatrices, ¿sí? de estas líneas que forman la cara curva del cono. ¿Okay? No sé cuál es su inclinación. Lo único que sé es que el punto vertical, lo que sería el eje de revolución, su centro, su eje, está ubicado en el centro de lo que sería la elipse y va hasta arriba de forma vertical. ¿Okay? Es lo que yo conozco. Es el eje vertical de este cono. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es hallar la sombra de este eje en el suelo y después sobre este eje trazar todo este método para hallar las tangentes a las elipses. ¿Ok? No sé si quedó muy claro, pero lo vamos a ir aplicando para que el trabajo vaya quedando completo. Por lo tanto tengo el punto R, ¿sí? Y lo que voy a hacer es hallar el punto R, la sombra del punto R en el suelo. Por lo tanto, a R lo bajo hasta el suelo, me coincide con el punto O que habíamos marcado hoy. Trazo una horizontal por este punto, es decir, lo que estoy haciendo es prolongando el eje mayor de la elipse. Y con la escuadra 45 grados, ¿qué hago? Aplico el rayo de luz y donde intersecta es la sombra de R.
Entonces, ¿ahora qué tengo? Ahora tengo este segmento O y sombra de R, donde voy a tener que hallar de nuevo la mitad. Necesito determinar cuál es la mitad para poder aplicar un arco de circunferencia. Son 15 centímetros, 7,5. Y aquí habré obtenido, le voy a cambiar el nombre a los puntos, voy a llamarle J a este punto. Entonces lo que voy a hacer es trazar un arco de circunferencia en centro J y que vaya el radio hasta el punto O, que sería el centro de lo que sería la elipse o lo que sería el centro del cono. Cuando tengo esta medida, lo que hago es trazar un arco por este punto. Acá probablemente necesito otro pedacito de hoja, me quedé cortito. Bien, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora voy a fijarme en los puntos de tangencia que tiene el eje mayor de esta elipse con la elipse misma. Entonces tengo este punto y tengo este otro punto. A estos puntos les voy a llamar A y B simplemente. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es trazar una circunferencia en centro O y con un radio OD o OA. Es lo mismo. Extiendo ahí para que vean bien. Voy hasta B, el punto de tangencia sería del eje mayor con la elipse. Y acá voy a trazar una circunferencia. Puedo trazar también un arco de circunferencia simplemente, pero bueno, a mí me gusta trazar la circunferencia completa, es lo mismo, ¿sí? Entonces cuando trazo esta circunferencia, vuelvo a obtener dos puntos donde estas se intersectan, y a este punto le voy a llamar Q y Q'. Entonces acá lo que debo hacer es, bueno, con regla T y escuadra en este caso, se supone que si esto está bien construido por Q y por Q' debería pasar una vertical perfecta. Bien, me quedo ahí. Trazo esta vertical y los puntos que me van a interesar son los que cortan a la elipse. Sería este punto acá y este punto acá. A estos puntos les voy a llamar Z y Z'. Bien, entonces acá ya habré resuelto lo que sería la sombra de este cono. ¿Qué tengo que hacer? Unir Z con sombra de R y Z' con sombra de R. Y así de sencillo se resuelve lo que sería la sombra arrojada de este cono. Para saber lo de la sombra propia, lo único que tengo que hacer es, en este caso, unir el punto Z' con R. Y ahí ya habré obtenido lo que es la sombra propia del cono. Entonces de esta manera me quedaría que esta parte del cono es la que está recibiendo iluminación y esta otra es la que estaría en sombra. Me queda simplemente repasar, ¿sí?, con un marcador un poquito más grueso el tema de, bueno, lo que sería la separatriz de sombra del cono y la sombra arrojada del mismo. Vamos a hacer eso, así después pasamos a ver cómo se rellenan las sombras propias y la sombra en el suelo de este cono. Aquí ya tendría lo que serían las sombras repasadas.
también quiero hacer una aclaración que no recuerdo si hice, y es que en este caso el cono está apoyado sobre el suelo, por lo tanto lo que sería su base está proyectando su sombra sobre sí misma, ¿ok? Por eso es que se une de esta manera las sombras. Bien, dicho esto, vamos a pasar a, a cómo rellenar las sombras. Como esto es un plano horizontal, es el suelo, la sombra se realiza con un tramado horizontal con interlineado de 1 milímetro más o menos. O sea que eso es lo común, lo normal de siempre. Lo único que cambia es la sombra propia, que en este caso se realiza de la siguiente manera. Vamos también a aplicarle un interlineado de 3 milímetros más o menos, pero en este caso lo que vamos a hacer es hacer el trazo siempre al vértice, así a la altura, ¿ok? Para generar también una sensación de curvatura. Vamos a hacer simplemente eso, más o menos conservando los 3 milímetros en la parte inferior. Lo vamos a ir construyendo, en toda la parte que esté en sombra el cono. Bueno, ahí ya me quedó lo que sería la sombra propia del cono. Ahora paso a rellenar la sombra en el suelo. Y así quedaría el trabajo terminado. Espero que se hayan dado cuenta que en realidad es una actividad bastante sencilla de hacer, si bien muchas veces nosotros pensamos que por tratarse de un volumen de revolución siempre todo es más complicado. Pero en realidad no. Después de que aprenden el procedimiento correctamente, que en realidad no lleva demasiados pasos, el trabajo se resuelve muy fácilmente. No te entretengo más, espero que este video te haya servido, que te haya gustado, y por mi parte me despido para reencontrarnos nuevamente en otro video hablando de más contenido de educación visual y plástica. ¡Nos vemos!